con algunos de los líderes acerca de la necesidad de evangelizar, si bien es cierto, pero también enseñar un poquito acerca de eso. Y ya hace algunos domingos atrás estuvimos hablando acerca de ese pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 4. En esta mañana vamos a continuar con otros versículos que tienen que ver con ese famoso capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, desde el versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 4, el versículo 1. Siempre les recomiendo cuando vengan a la reunión, sobre todo cuando hay una enseñanza que generalmente es el domingo, la enseñanza más fuerte, tengan en sus bolsillos un marcador o resaltador, mejor dicho, un bolígrafo, pluma o lápiz que les pueda ayudar. Esto es bueno. Me anima a ver a algunos de ustedes ahí marcando y señalando. Eso es bueno, porque luego uno puede acudir a la Biblia y encontrarse con un versículo de la Biblia que le llamó la atención cuando uno estuvo el domingo en la prédica y puede luego en la semana recordar acerca de ese pasaje de la Biblia, ¿no? Es muy bueno marcarlo, ¿no? Muy bien, entonces teniendo esto en mente, hermanos, vamos a leer, vamos a orar antes, pero luego vamos a leer algunos versículos aquí. Señor, en esta mañana, gracias por este tiempo en el que vamos a poder abrir tu palabra y poder seguir adelante con el estudio de esta linda carta de segunda a Timoteo. En nombre de Jesús, amén. Les decía, mis hermanos, que hace unos 3 domingos que la segunda carta a Timoteo contiene las últimas palabras del apóstol Pablo. Del apóstol Pablo al joven Timoteo, pero también del apóstol Pablo a la iglesia. Decía que la segunda carta de Timoteo contiene las palabras del apóstol Pablo antes de morir, antes de pasar a la presencia del Señor. Eso fue lo que vimos hace unos domingos atrás. Ahora, a manera de recuento, nada más para que ustedes, de repaso, para que ustedes puedan recordar algunas cosas que vimos para poder seguir. Este pasaje dice, te encarezco, estoy leyendo el versículo 1 de la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Este pasaje es lindo, es precioso, porque aquí el apóstol Pablo decíamos que pone como testigos a 2 personas. Él dice, lo que te voy a decir, lo que te voy a solicitar, te lo voy a decir delante de 2 testigos. Y estos son Dios primeramente y luego el Señor Jesucristo. Pero luego dice que Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos. A manera de repaso, déjenme compartirle lo que estudiamos o lo que concluimos acerca de este versículo. La primera cosa es que según este pasaje, el juez no es el hombre como lo es en la actualidad. Esa fue una cosa que me impactó cuando estudiaba este versículo. Que no son los comentarios de la gente del servicio que presto al Señor en la iglesia, ministrando la palabra de Dios, los que deben afectarme tanto, sino que el Señor es el que me va a juzgar. Porque lo primero es entonces que yo tengo que alegrar a los demás. Si el hombre es mi juez, entonces trataré de mantenerlo contento a él. Si yo mantengo contento a las personas, entonces paso el visto bueno de ellos. Pero si Jesús es mi juez, entonces es más grande el esfuerzo que tengo que hacer. Y aquí dice que es Jesús mi juez. Por otro lado, si estamos conscientes que Jesús es nuestro juez y a él daremos cuenta, haremos el mayor de los sacrificios porque al que servimos es a Dios. Aún la cosa más pequeña aquí dentro de la iglesia, por decir pequeña, porque nada es pequeño. Mire, el simple hecho de que usted esté sentado en la banca, usted piense, hubo alguien aquí que arregló las bancas de esa manera. El hecho de que usted vea el piso de esa manera
está limpio. Alguien estuvo acá. Cuando usted entró acá, esto estaba, yo digo rico, el ambiente, ¿no es cierto? Porque alguien tuvo la precaución de venir antes. Todo lo que está aquí no está aquí por magia. Alguien se esforzó, pero ese alguien no se lo ve. Son algunos, no se los ve. Pero por el trabajo más pequeño que sea, aun cuando usted entró en la vereda, cuando usted vino por la puerta, usted habrá encontrado que estaba limpio de hojas, porque todos los días caen hojas allí en la vereda. Lo que quiero decir, hermano, es que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para el Señor. Así que no importa si me pagan, si no me pagan, si me pagan bien o me pagan mal o no es suficiente, si me dan las gracias o no me dan las gracias, porque yo no sirvo al hombre, sino a Dios. ¿Se da cuenta cómo cambia todo esto? Nos da otra forma de ver las cosas. Ya no me afecta tanto que los hermanos me estén juzgando. Ahora, esto no quiere decir que nadie me va a decir nada, no me va a dar un consejo o algún criterio. No, no, hay que hacerlo para ayudar al hermano. Lo que estoy diciendo es que yo me voy a esforzar y voy a estar atento para que si alguien tiene algo que decirme acerca de lo que estoy haciendo mal o cómo puedo mejorar, debo estar abierto, porque de lo contrario es un orgullo. Es un orgullo si yo no quiero que nadie me diga a mí las cosas como deben ser. Pero lo que estoy diciendo es que cuando Cristo es mi juez, yo me voy a esforzar tanto de tal manera y lo que voy a hacer, lo voy a hacer según lo que veo en la palabra de Dios, que los juicios que van a venir van a ser pocos, van a venir consejos más bien para balancearme en la obra que hago, en lo que hago. Y por último también es, si Jesús juzgará nuestras obras, esto me anima a seguir. No, no es que me da miedo, porque me puede dar temor, pero me va a animar, hermano, porque miren, si yo estoy sirviendo al Señor y yo tengo dificultades, ¿quién me va a entender las dificultades? ¿Quién me va a entender los temores que yo tengo? A veces no tengo las fuerzas para pararme aquí al frente. A veces ustedes tampoco quieren venir aquí, tienen pereza y todo eso, y se esfuerzan. ¿Cuántos de ustedes el lunes al amanecer, cuando ya viene a las 6 de la mañana y tienen que levantarse y ir al trabajo, cuántos se levantan así? Voy al trabajo porque, ¿no es cierto que no? Voy a ir a trabajar para lo que me pagan. Ese jefe que es gruñón, ¿no es cierto? Y ese compañero que me cae mal y todo eso. Y nos da pereza levantarnos en la mañana. Pero cuando yo sé que mi obra va a ser juzgada por el Señor, yo sé que la pereza que tengo, lo poco que me pagan, lo mal agradecido que son los jefes, no va a importar, porque lo que hago, lo hago como para el Señor y Él me va a ayudar en aquellas dificultades y pruebas que tengo en la vida, en la debilidad del hombre. Cuando uno viene acá, uno se siente débil, ¿no? Porque el mensaje es fuerte, el mensaje es más grande que el mensajero, y entonces es cuando uno tiembla porque el que más peca es el que está aquí al frente. Estas son las cosas que sacamos de este versículo de 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero quiero avanzar, hermano, y saltémonos ahora al versículo 3. Este es un repaso de lo que dimos la semana pasada, pero es importante entender el contexto para poder seguir. Dice el versículo 3 del capítulo 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermano, mire, ya esto dijimos y es verdad. Dice que vendrán tiempo. Y yo me pregunto, ¿no, ya no estamos en ese tiempo? Sí, ya estamos en el tiempo que ya la gente no quiere la sana doctrina. No quiere. No. Lo que quiere es otro tipo de cosas nuevas, novedosas. Algo que me alegre, que me anime. Algo diferente. ¿Qué tal si proyectamos la figura del pastor, la figura de la esposa del pastor, de los hijos? ¿Y qué tal si traemos aquí lo que él hace en el día? Se sube en la bicicleta, pedalea en la mañana, va por ese lugar, luego cómo se toma el café
¿Y cómo le dice mi amor? Y dice mi amor. No, no estamos aquí para traer culto a los líderes de la iglesia. No, no estamos aquí para eso. Pero tal parece que en las iglesias muchas veces nos gusta ese tipo de culto a la persona y es como que esos hombres se vuelven infallables, no pueden equivocarse. Hermanos, nosotros aquí queremos compartir la palabra de Dios. Un predicador que ya falleció me dijo lo siguiente. Me dice, yo no encuentro otra forma de predicar. Y él no es que estaba diciendo que no hay otro estilo de predicar, solo que él decía que él no encuentra otra forma porque así fue criado, así estudió en el seminario, que es exponer la palabra de Dios versículo tras versículo. Estudiar la palabra de Dios versículo tras. No estamos diciendo que no hay otra forma de sermón. Cuando uno habla de un tópico, de un tema, algo temático, uno no puede basarse solamente en un verso y tiene que acudir a algunos pasajes dentro de la Biblia. No estoy hablando necesariamente de eso. Lo que estoy diciendo es que él no encontraba otra forma de predicar, sino lo que está en la Biblia, abrir la Biblia y sacar lo que dice la Biblia para la iglesia. Y no entrar en otro tipo de cosas. Él era un hombre ya entrado en años y él decía, hermano, yo no puedo hacer otra cosa. Así fue criado y así voy a morir. Eso es lo que voy a hacer. Y hermano, más allá de las cosas que podamos aprender aquí, como por ejemplo los alimentos, algún tipo de estilo de vida, y todo eso es bueno. Hermano, en la iglesia, lo que Pablo le dijo a Timoteo es que prediques la palabra. Un famoso predicador y maestro de la Biblia, hablando acerca de esto, de la sana doctrina, y que algunos no quieren estudiar y saber más de la sana doctrina, no quieren entrar en ese tema, porque muchas veces esto nos divide. Este predicador decía que existe un camino muy corto entre tener comezón de oír y alejar el oído de la verdad. Porque ese es el siguiente paso. Ya no quiero la sana doctrina. Es inconsciente, no lo dice. Pero vea, usted va a una iglesia, ¿no es cierto? Y usted se le alegra a lo mejor de allí. Ha cantado 1 hora. Está, pero, no sé, animado. Ha movido las manos, quién sabe los pies, pero sale con esa energía. Pero cuando usted le pregunta a la persona, ¿y qué aprendiste de la Biblia? ¿Hubo enseñanza de la palabra de Dios? Bueno, nos levantaron el ánimo, sí, nos hablaron, pero ¿aprendiste la palabra? ¿Qué aprendiste de la palabra? ¿Se abrió la palabra de Dios? Entonces, mis queridos hermanos, luego ya no queremos la sana doctrina. Luego que comenzamos a escuchar otras filosofías, ya después, hermanos, definitivamente cerramos completamente el oído a Dios. Ustedes sabían que la mayoría de las personas, y eso dijimos hace unos domingos atrás, de la mayoría de las personas que son parte de sectas, fueron en algún momento miembros de iglesias evangélicas. En serio, hermano. En serio. O sea, no sería raro que aquí entre nosotros, ahora, no estoy hablando de que usted se va a otra iglesia. Cuidado, hermano, por favor. No, mi hermano, no, 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 no. Usted tiene todo el derecho, hermano, si algún día usted dice, hermano, yo me cambié acá al sur y voy a asistir acá a la iglesia. No estoy hablando de eso, estoy hablando de sectas. Hermano, es increíble saber de que, y tristemente, de que a lo mejor mañana uno de nosotros es parte de estos grupos porque se cansó de nosotros, o no de nosotros, de la sana doctrina. Se cansó, tuvo comezón de oír, quería escuchar otras cosas, ya lo mismo, ya me va a hablar otra vez del apóstol Pablo, de Timoteo, ya me tienes hasta aquí con Timoteo, ¿no es cierto? Entonces, poco a poco la gente se va alejando de esto. Las personas que no soportan la sana enseñanza van uniéndose de tal manera que luego son sus emociones, sus sentimientos que van formando lo que debe ser o no debe ser el culto en la iglesia. Si usted es un creyente que ha visitado otras iglesias o que ha sido miembro de otras iglesias, usted me dirá si eso es falso.
pero son nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro estilo de vida, lo que va dando forma, de alguna manera, poco a poco, a lo que hacemos en la iglesia. Y usted podrá ver que pronto en esa iglesia usted va a danzar, usted va a bailar dentro de esa iglesia, van a salir unos bailes folclóricos, van a ver algún tipo de cosas medias extrañas. Y usted dirá, ¿y de dónde salió eso? ¿De dónde usted cree que salió eso? De aquí adentro, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Ahora, ¿qué? ¿Los sentimientos no valen? Claro que valen. Claro que son buenos, hermano. Claro que sí. Pero yo le pregunto, hermano, el día lunes, ¿usted siente ganas de ir al trabajo así, pero me voy al trabajo? Bueno, al menos a lo mejor que te estaba sin trabajo y entonces le dijeron, el lunes trabaja, ahí sí va contento porque hace tiempo que no trabaja. Pero esa es otra cosa. Pero normalmente, hermano, de cada 10 personas, 9 no queremos ir el día lunes a trabajar. Y vamos porque tenemos que ir. Ahora, el sentimiento me dice, no vayas. Pero mi voluntad, mi decisión va a cambiar eso por amor a mi familia, por amor a mí mismo. Porque cuando yo trabajo me siento bien. Si no trabajo, bueno, al menos que sea irresponsable. Pues no, si eres irresponsable ya, ¿qué importa si trabajo o no trabajo? Pero si tú tienes familia y mantienes, y aunque no tengas familia, pero mantente a ti mismo, porque es hasta vergonzoso que ya tengamos 40 años y nos sigan manteniendo la familia, ¿no es cierto? Ahora, querido hermano, pensando en ese tipo de cosas, tengamos cuidado de que vayamos poco a poco cediendo frente a este tipo de cosas. Sí, mi hermano, es muy peligroso este tipo de cosas que han llevado a iglesias a dividirse completamente, ¿no? Es lo que yo digo, ya no son iglesias, ya son sectas. Y hermano, tengamos cuidado porque, por otro lado, también cuando se hace énfasis en el líder, en el pastor de la iglesia, el concepto en esta congregación es que el pastor de la iglesia, quienes trabajan, los obreros, los líderes, no están encima, están a la misma altura. Fíjese que ni siquiera tenemos aquí algo para subirnos, ¿no? Pero sería bueno hacerlo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que estamos entre ustedes, somos igual que ustedes. Solo que de pronto los años, los estudios nos han hecho prepararnos un poquito más, de esta manera que podemos enseñar. Pero somos igual que ustedes. En estos lugares que le estoy diciendo, estas sectas, el pastor o líder de la iglesia es el que manda a los demás. Y solo él puede determinar lo que se va a hacer y de la forma que se va a hacer. Y no estoy hablando en doctrina, que es otra cosa. Se crea un culto alrededor de esa persona. Ustedes me dirán si es cierto o no que hoy algunas iglesias evangélicas, con el afán de llenar los puestos, acudimos a ciertos predicadores famosos para que ellos nos respalden, nos den cierto tipo de respaldo y poder proyectar su imagen, la imagen de esos hombres, porque como son famosos internacionalmente, atrae a la gente. El Señor no nos enseñó así, hermano. Así no fue la cosa, hermano. Y eso en esta mañana quería ver un poquito, hermano, avanzando ya con el tema. Vayamos ahora, hermano, a 2 Timoteo 3:12. 2 Timoteo 3:12. Cuando Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce, porque eso es lo que le dice, quiere que predique, que el buen soldado sufre aflicciones. Cuando Pablo está hablando allí en aquella carta 2 Timoteo, uno se encuentra con dificultades dentro del servicio del Señor. Si usted sirve al Señor, por más sencillo que usted crea que es su servicio, usted sabrá reconocer que hay cierto tipo de dificultad dentro del servicio del Señor. Y yo quiero compartirles aquí lo que Pablo dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12.
Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mire, hermano, nosotros no estamos en ese tipo de cosas, de esa persecución de aquella época, que ya vamos a ver más adelante. No estamos con ese tipo de persecución. Tenemos ahora ciertas críticas que nos pueden hacer, ciertas caras de personas que no les gusta la forma en que lo hacemos. Quizás alguien se sienta que no ha sido atendido de la manera que él cree que es digno de su persona ser atendido. Sí, porque también eso es cierto, ¿no? Hay personas que vienen y dicen, bueno, nadie se me acercó, ¿no? Y entonces el líder al frente, el que está liderando, se siente que la obra va creciendo y no alcanza o no puede llegar como lo hacen dentro de la obra otros pastores. En aquella época, en la época del apóstol Pablo, la mayoría de los cristianos trabajaban comúnmente dentro de lo que se hacía en el campo, en la pesca. No había todavía ese concepto de que vamos a pagarle al pastor. No existía ese concepto. No existía ese concepto. Había el concepto de apoyar a los apóstoles, pero no es que el apóstol Pablo tenía un sueldo. Vamos a ver cuánto gana el apóstol Pablo, cuál era su sueldo. No, realmente no. Por eso que el apóstol Pablo dice que a veces tenía mucho y a veces tenía poco. Él dijo que había pasado por todo. Por eso agradecía por las ofrendas. Lo que quiero llegar, hermano, es de que en esa época todos trabajaban, todos. Por ejemplo, yo les hago una pregunta. Si al apóstol Pablo le hacía falta dinero, no me conteste, solamente dentro de usted, ¿no? Si lo sabe. Si a él le hacía falta dinero, ¿qué hacía? Dije que no dijera. Hacía carpas, hermano, hacía carpas. ¿Se da cuenta? Él trabajaba, hermano. No piensen, hermano, que el apóstol Pablo no trabajaba. Trabajaba con sus manos. ¿No? Pero a veces nosotros pensamos, no, está dedicado completamente a eso. Ahora, está bien, hermano. No estoy diciendo, cuidado, malinterpretar que iban a decir, hermano Jorge dice que no, que el pastor no puede dejar de trabajar en una empresa. No. ¿Qué más yo quisiera que de aquí, de la iglesia, se levantaran hombres completamente sustentados por ustedes? ¿Qué les parece? ¿No les gustaría? Amén, ¿no es cierto? Me gustaría, a mí me gustaría llegar a eso, me gustaría llegar a eso. Pero para sustentar, ¿con qué lo sustentamos? Como dicen, no con cáscara de huevo, sino con dinero, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces, hay que ser honesto y en esta iglesia nosotros nos esforzamos en querer llegar a ese punto. Pero es a través de sus ofrendas es que podemos llegar a ese punto. Enseñar a la iglesia a sostener. Cada uno de los que están aquí al frente, como bien he dicho, no tienen un sueldo. Para Navidad les suelen o nos suelen regalar un libro para estudiar más la Biblia, una corbata para ponérsela. Nos dan ese tipo de regalo, una camisa porque nos ven mal vestidos y está bien, ¿no? Está bien, ¿no es cierto? Está bien, ¿no? Algunos le vamos a arreglar el reloj también para que no nos pasemos de la hora. No, hermano, es una broma eso. Pero lo que estoy diciendo, hermano, es que el apóstol Pablo sabía de que Timoteo sufriría de alguna manera y era necesario entonces ayudarlo a él. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, tienes que predicar el evangelio. Tienes que esforzarte. Y mire lo que le dice aquí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, según los estudiosos, se cree que Timoteo no tenía el don de evangelista.
Por ejemplo, en la Biblia, no me respondan, solamente para que piensen, nos habla bien de hombres que tenían ese don de evangelista. Por ejemplo, en el libro de Hechos, había un diácono que tenía una capacidad tremenda, que era Felipe. ¿Se acuerdan? Felipe. Timoteo no, pero bueno, si no tienes el don, entonces no vas a evangelizar. No, 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 no. Tienes que hacer obra de evangelista, hermano. Aquí en la iglesia, yo no sé cuántos de ustedes tienen esa capacidad, ese don de evangelizar. Cuidado, se van a confundir que va a gritar no, no estoy hablando de eso, hermano, no estoy hablando de eso, no, sino esa capacidad de entrar con el evangelio de una manera que a otros como yo nos cuesta, me es más fácil pararme aquí al frente o que usted me pregunte algún versículo o algún pasaje si desea que le ayude, eso me es más fácil que tomar a alguien así en el avión, tomar a alguien en la calle, tomar a alguien, un amigo en el barrio y compartir el evangelio. A mí me cuesta, me es más difícil. Y estoy seguro que a muchos de ustedes también. Pero Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado espíritu de cobardía. Porque ¿por qué no quiere compartir el evangelio? ¿Porque no sabe el evangelio? No lo creo. ¿Porque no es salvo? Vaya pues menos, porque yo creo que si va a compartir el evangelio es porque es salvo. ¿Por qué no quiere compartir el evangelio? Porque le da miedo, cobardía. ¿No es cierto? Dicen, no, no me va a escuchar, y no sé cómo entrar por ahí. Y entonces le hablo de la política, luego le hablo de fútbol y no sé cómo hacerlo. Gasto todo el tiempo y al final le digo, te invito a mi iglesia, ¿no? Lo más fácil, ¿no? Pero hermano, aquí Pablo le dice, no seas cobarde, Timoteo, no seas cobarde, iglesia, sino que tienes que hacerlo con poder, con amor y dominio propio. Compartir el evangelio cuesta, hermano. ¿Cómo le costó al buen samaritano? Cuando el buen samaritano ayudó a esa persona que lo encontró en el camino maltrecho, él fue desviado de su camino. Él iba a hacer algo, pero encontró a alguien herido. Se tomó el tiempo y lo ayudó. Lo llevó hasta un lugar donde dijo que se ocupen de él. Y si hay que pagar, pues yo te voy a pagar. Hermano, para la evangelización también a veces nos cuesta. Antiguamente, hermano, habían mujeres en las iglesias que se dedicaban a servir a los jóvenes y a las personas pobres que llegaban a la iglesia regalando Biblias. Sí, hermano. En aquella época yo fui uno de esos que una anciana, Novoa es el apellido de ella, ya no me, María Novoa, si no me equivoco, ya seguro que murió porque tantos años. Ella me regaló mi Biblia porque yo era un chico de 12 años o 13, no recuerdo muy bien, y no tenía para comprarme una Biblia, aunque era barata, yo no tenía. Y ella me regaló mi primera Biblia. Lamento no guardarla, pero ella me regaló mi primera Biblia, hermano. Entonces, a veces necesitamos hacer un esfuerzo económico. A lo mejor podemos comprarle un libro a la persona, o a lo mejor sabemos que ese joven está experimentando ciertas cosas dentro de alguna doctrina falsa. Y me encuentro con un folleto que cuesta un poco de dinero y le puedo ayudar, con un libro y lo puedo ayudar. Va a costar. A lo mejor puedo hacer una reunión en mi casa, un café, y le puedo compartir un video pequeño. Pero dejo mi cobardía y emprendo un proyecto como eso. Cuesta tiempo, cuesta dinero, ¿correcto? Esfuerzo, pero ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no invitarlo, no? Como aquí me sorprendió Wilfrido, trayendo ese grupo de personas. Yo dije, ¿dónde sacaron a todos? Yo creo que había ido por la plaza viendo, vengan, vengan. No, pero eran amigos de Wilfrido que habían llegado aquí. Qué lindo eso, esa iniciativa, hermano. Me anima y en una mañana como hoy quiero usarlo, hermano. Vamos ahora a otro versículo. Juan 12, versículo 36, 37. Algunas personas dicen, hermano, es que lo que nos falta a nosotros es poder. Nos falta poder para predicar el evangelio. Yo le hago una pregunta. De las tres personas de la Trinidad,
¿Cuál es la que representa ese fuego y ese poder? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ahora le hago otra pregunta. Si usted es cristiano, un hijo de Dios, ¿usted recibió o no recibió el Espíritu Santo? Yo recuerdo que Cristian Guatumillo compartió muy lindas lecciones acerca del Espíritu Santo. Lo dejó clarito, ¿no? Sin duda, ahí habló muy bien. Entonces yo pregunto, hermano, ¿acaso Dios le da a usted el Espíritu Santo en medida? Es decir, la hermana le dio 1 centímetro de Espíritu Santo, acá le dio 1 metro de Espíritu Santo, allá le dio 1 kilómetro de Espíritu Santo, a Ricardo le dio 1 milla de Espíritu Santo, por eso él es así. No, mi hermano, no, a todos nos dio el Espíritu Santo, a todos. Entonces, no me diga que le falta poder. Algunos dicen, no, hermano, es que mire, si yo hiciera milagros, imagínense yo que sanara a un paralítico, ¿quién no va a creer en la evangelio? ¿Quién no va a creer? ¿Cierto? Si yo tuviera un ciego y le diera, o alguien me pide comida y yo le multiplico los peces, o alguien tiene hambre y, bueno, no tengo una panería, pero multiplico los panes. Nos falta poder, eso es lo que nos falta. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Juan 12:36. Juan 12:36. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Esto dice Jesús. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. ¿Y por qué se ocultó? Él venía haciendo milagros. Y miren lo que dice ahí. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, ¿qué dice? No creían, hermano. Mire, a veces nosotros pensamos que nos falta poder, señales. Yo he escuchado a algunas iglesias ahí, señales, ¿no? Y entonces, es que no hay poder, no sanamos. No hay poder, no. Y entonces decimos, no nos falta poder. Es una iglesia sin el fuego del Espíritu Santo. Y por eso, hermano, Jesús tuvo más poder que todo. Tuvo la capacidad de hacer los milagros más grandes. Y yo pregunto, ¿y la gente le creía a él? Algunos sí y otros no. Tanto así, hermano, que en la propia ciudad donde hizo tantos milagros, allí mismo lo crucificaron. Entonces, hermano, quítese ese concepto para la evangelización, ¿no es cierto? No querían creer, y es interesante, les voy a dar una tarea, no lo vamos a hacer ahora por asunto de tiempo, pero usted lea todo Juan 12 y usted va a concluir en 3 cosas. Si no concluye en las 3 cosas, me avisa luego, a sola. Miren, ¿por qué no creían? Primeramente, no querían creer. Estaban las señales, pero no querían creer. La segunda cosa, no podían creer. ¿Ya? La primera va a estar de acuerdo usted, no querían creer. Está de acuerdo conmigo. No podían creer. No podían creer. El pasaje lo dice en otros versículos, pero no lo vamos. Es un deber, una tarea. No podían creer. Y aquí viene lo más fuerte. No debían creer. No debían creer. No querían creer, no podían creer y no debían creer. Yo sé que en la tercera usted no va a estar de acuerdo a lo mejor conmigo, pero yo lo desafío a que usted lea Juan 12, sobre todo cuando Isaías nombra el pasaje de Isaías, y usted se va a dar cuenta, hermano, lo que dice Jesús. Y ese pasaje de Isaías es usado también por el apóstol Pablo. Hermano, no querían creer, no podían creer, no deberían creer. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? ¿Quién es la persona que al fin conquista esa alma para Cristo? El evangelista. Tanto se convirtieron, yo prediqué el evangelio, se convirtieron 50. Un predicador dijo que de esos 50, 49 se fueron y solo 1 quedaron. Porque si se convierten, ¿es a quién? ¿Se convierten a mi persona o se convierten al Señor? Entonces, querido hermano, tengamos cuidado con este tipo de cosas porque el que convence de pecados es el Espíritu Santo. Ahora, eso no quiere decir que no use sus palabras. Usa sus palabras. Por eso es que tenemos que predicar. Vamos ya avanzando. Hechos 2:47. Lo que le acabé de decir era una tarea, pero ustedes lo vean, lo mediten y luego,
podemos hacer una polémica entre hermanos. A ver, ¿qué usted sacó de allí? Pero después, no ahora, no. Usted vaya y estudie el pasaje. El hermano Jorge dice que no querían creer, estoy de acuerdo, pero no podían creer, ahí ya y no debían creer, y ahí se puso feo. Pero vamos a ver lo que dice allí el pasaje. Pero vamos ahora a Hechos 2:47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A ver, este versículo ha estado allí por más, ¿cuántos años ha estado allí ese versículo? A ver, más de 2000 años, ¿no es cierto? Más de 2000 años. ¿Usted se ha topado con este versículo? Sin duda. ¿Sí? Difícil de captar, ¿no es cierto? Nos cuesta un poco, a mí personalmente me costó y me cuesta todavía. No lo entiendo francamente todo, pero lo acepto como está. No pretendo discutir con nadie, allí está. Tópese, moléstese, discuta con el libro de Hechos 2:47, le escribió Lucas. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este versículo me lo puso en la cara bien fuerte un gran maestro, que como estoy entrado en años ya me he olvidado el nombre de él. No me he olvidado, Elvis Carballosa, famoso Elvis Carballosa. Un día fue a dar una charla y estuve allí presente y nos acercamos en un momento de descanso y le preguntamos cómo al final la persona se salvaba, porque es el tema de discusión, ¿no? Yo me salvo porque creo, porque el Señor me pone la fe, me salvo porque me arrepentí de mis pecados. Entonces esa lucha, ¿no? Eso uno tiene en la mente, ¿y dónde está el meollo del asunto? Entonces él abrió la palabra de Dios, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y me dijo, ese versículo estaba allí hace 2000 años. Peléate con él, moléstate con él, pregúntale al pasaje, pero eso es lo que dice el pasaje. Y me dejó sorprendido. No quiso decir más, solo nos tiró ese versículo allí y dijo, estúdienlo. Yo he sacado un resumen y con esto vamos a terminar. Fácil, si tiene pluma usted, bolígrafo, apunte. Hecho nos relata que la iglesia hacía algo diariamente. Sin duda el Señor traía y añadía a los que habrían de ser salvos. Estoy de acuerdo. Pero Hechos 2:46 dice que se reunían diariamente en sus casas para partir el pan, comer y estudiar la Biblia. Solo apunten, no tenemos tiempo para leerlo, en su casa puede leerlo. Hechos 6:1. Hechos 6:1. Vamos todos a buscar Hechos 6:1. En aquellos días, habiéndose multiplicado el número de los discípulos, yo estoy leyendo en una versión textual, pero es lo mismo, el número de los discípulos, hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario. No vamos a entrar en la explicación de este versículo, pero lo hemos aprendido. Recuerdan que habían muchas viudas de parte de los griegos, de los judíos griegos y de los otros, donde de alguna manera estaban viendo que estas viudas estaban pasando hambre. Así que hubo la necesidad de elegir diáconos, pero aquí la idea es el interés en la persona para ayudar económicamente con comida. Eso es lo que hacía la iglesia en aquella época. Se reunía diariamente y se interesaba de la gente diariamente.
Hechos 2:47. Hechos 2:47. Alababan a Dios y teniendo gracia hacia todo el pueblo, y cada día el Señor añadía el número los que iban siendo salvos. Ganaban almas diariamente. No hay nada más feo para un pastor que un creyente que ya tiene 2, 3 años le dice, mira, mi papá o mi abuelita son inconversos y están muriendo y nunca han sido evangelizados. Pastor, venga a mi casa para compartir el evangelio. ¿Cómo me estás diciendo que tú, creyente de 3 años, no has podido compartir el evangelio a tu abuela y a tu mamá y estás esperando la última hora para que, acaso yo soy Jesús, que voy en la cruz a decirle que estarás conmigo en el paraíso? Y entonces, no, por favor. O sea, ¿en serio? Ah, no, pues que es el pastor, por eso le pagamos, ¿no es cierto? Él es el evangelizador. No, mis hermanos, no, es tu tarea. Cada creyente era un testigo y diariamente ganaba a otros para el Señor, yendo hacia el trabajo, viviendo en su casa, estudiando. Allí estaba diariamente. Vamos a otro. Hechos 17:11. Hechos 17:11. Pero estos eran de mente más abierta que los que estaban en Tesalónica y recibieron la palabra con buena disposición, examinando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Usted va a ir a su casa ahora y va a estudiar a ver si lo que hemos dicho hoy aquí es así, pues, o se lo inventaron. Usted va a darse cuenta, no me crea. Vaya, estudie la Biblia y haga eso. Ahora, ¿cuántos hacemos eso? Muy pocos. Entonces, cuando usted está ahí al frente, usted dice, uy, dice, estoy viendo estos versículos. Ese hombre está muriendo como el pez por su boca. Porque eso que está allí es lo que hace falta en esta iglesia. Sin duda, mi hermano, sin duda que estas cosas hacen falta en la iglesia. Y yo le pregunto, ¿y quién es la iglesia? Yo, pues no, nosotros, la gente ganaba almas para Cristo, la gente estudiaba la Biblia diariamente para saber si las cosas eran así, la gente en sus casas se reunía diariamente. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de ese concepto, mi hermano? No sé si a usted lo mueve, a mí sí, porque se cambia completamente ese concepto del gran hombre aquí al frente y los demás vienen, escuchan y se van. El otro domingo vienen y se van, y vienen y se van. No, mi hermano, eso cambia. Este es una cosa de todos. Todos estamos en este, no juego, pero estamos en este servicio del Señor. Todos estamos haciendo esto, hermano. Usted es tan responsable de su iglesia como lo soy yo. Si estas cosas faltan, es porque usted tampoco las hace. ¿Se da cuenta, mi hermano? Vamos al último versículo. Hechos 16:5. Hechos 16:5. Así pues, las iglesias eran fortalecidas en la fe y crecía en número cada día. Yo pregunto, hermanos, ¿cómo no va a crecer la iglesia, la primera iglesia, con todo eso? ¿Cómo no va a crecer una iglesia haciendo esas cosas diariamente? Es decir, si todos nosotros somos responsables en la obra del Señor, cada uno haciendo su partecita, sin duda, mi hermano, vamos a crecer. Pero si dejamos que sean los líderes de los jóvenes, los líderes de la iglesia, los que cantan, los únicos que pueden ganar alma y son los únicos que saben la escritura y son los únicos que pueden compartir el evangelio, estamos equivocados, hermano, completamente equivocados. Hermano, lleguemos al punto de ver en la cara del inconverso, lleguemos al punto de notar en el rostro de aquel que no es creyente
Que de alguna manera podamos ver en visión el rostro de esa persona cuando lo vea cara a cara a Dios. Cuando esa persona tome decisión con Cristo y usted esté allá con esa persona y el rostro de su hermano que está aquí, de su amigo, que era un rostro completamente sin Cristo, usted puede avisorar lo que queda en el futuro, ver ese rostro cuando ese hombre vea cara a cara a Dios. No amen el hecho de vivir en iglesia solamente por vivir. No amen el concepto de vivir en comunión solamente por vivir. Amen porque amen a cada persona que conforma esa iglesia. Y en ese momento, cuando nos amemos cada uno a nosotros, estaremos viviendo en comunión. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por este tiempo de poder abrir tu palabra y poder estudiar para seguir avanzando en tu camino. En el nombre de Jesús. Amén.